Muy buenas tardes, 3:30. Ahí tiene la imagen de Alurion, que es la compañía que está haciendo este arranque del mercado en esta jornada en Wall Street, en una jornada movida que vamos a analizar enseguida con Gabriel Montalto en esta jornada, en este especial en el que vamos a intentar tratar en detalle lo que está sucediendo en un mercado americano en una jornada de Wall Street después de conocer que Fitch rebajaba la calificación de la deuda en Estados Unidos, la llevaba de a positivo, y a partir de ahí sobre todo es un golpe importante a Biden, a los Bidenomics, y es un golpe importante también a quienes consideran que ese mercado alcista no tiene freno. Montalto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio. Primero quería darte las gracias también por poder permitirnos compartir estos próximos minutos, porque ciertamente todo el mundo hablaba, bueno, podríamos corregir un poco. Yo lo había estado anunciando en la última semana, hace una semana atrás, de que estuvieran atentos a aquellos alcistas porque podía confundirles. Y ayer vino el pistoletazo de Fitch, salió la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, diciendo de que era desmesurado y además desactualizado esa crítica que estaba haciendo, pero donde todo es, sobre todo Fitch, una de las cosas que me interesó mucho de esa rebaja, y después comentaré otra cosita más porque me recuerda algo de 2008 con las rebajas de deudas soberanas, bonos basuras, no sé si te lo recuerdas seguramente tú, pero hay gente que se ha incorporado años más tarde y esto le suena un poco nuevo. La mayor crítica era sobre todo a la ineficacia y al sangrado que le están haciendo al contribuyente la administración de Biden, ¿no? Algo que aquí en España lo vamos a vivir también en los próximos años. Aquí tenemos a un fondo, al Banco Central Europeo, que no para de enviarnos dinero cada vez que lo pidamos, en algún momento se detendrá, pero allí tienen efectivamente el aumento de techo, que fue la medida que tanto necesitaba Biden para seguir. Por un lado, desangrar ahora al contribuyente, aumentar el techo de deuda, y eso está generando un desfalco en la deuda y en lo que va a cubrir de intereses, y en lo que Fitch dijo. Es que ahí está vuestro problema, que no lo estáis viendo y que se les va a venir como una bola de nieve. Y Bueno, cuidado si viene y el Moody's, problema político, ¿no? el Montalto problema también, político. ese problema político, ¿no? Y luego, Exacto. por otra parte, yo quería preguntarte, Montalto, ¿es una excusa para poner fin al movimiento ya de alzas desbocadas? Puede ser, ahora es una presión directa a la Reserva Federal, sin lugar a dudas, porque vamos a entrar en una crisis bancaria nuevamente. Lo comentaba el otro día en uno de los cierres de Wall Street, que para esta década, quedan 7 años para que finalice, 50% de la banca estadounidense será absorbida por uno de sus competidores, 50% aproximadamente de media. Ya se están viendo algunos movimientos. Europa no se va a escapar. De hecho, aquí en España creo que hubo hace unos días también un anuncio de posible absorción de uno de los bancos más pequeños aquí nuevamente. Es el camino que van a tomar, porque esta subida de tipos de interés va a destrozar a la banca, a gran parte de la banca pequeña y mediana, y vamos a quedar con grandes corporaciones que serán las que sí van a contar con respaldo federales, respaldo de dinero del contribuyente por el lado del Banco Central Europeo, por el lado de la Reserva Federal, etcétera. Va a ser más fácil de controlar también a la banca, y viene al hilo con quién va a tener el verdadero control y poder de las divisas digitales, las digital currencies, que tanto se habla desde hace ya meses, un año atrás como mínimo, de lo que iba a llegar con el proyecto FedNow, ¿no? Si te parece, hago un poco de resumen muy rápido de cómo abre el mercado. Abre el SP500 en el contado 0,82% abajo, en 4.539. El futuro está un pelín por arriba, 4.542, en una caída también del 0,8%. Tenemos el Nasdaq en futuros cayendo un 1,11, 15.549. Tenemos el VIX de claro protagonista, subida del 11, ha llegado a estar incluso por encima del 15%. Está ahora mismo en 15,52. VIX, subida del 11%, para que muy lejos de máximos de 30, 36 que pudimos vivir el año pasado. 15,52, pero con una subida del 11%. Protagonista extraño a estas horas es el petróleo, ha perdido los 85 después de haber tocado 85,5, cae un 1,39%. El Brent, el West Texas, mantiene los $80, 80,6, y el oro está ahora mismo con una caída del 0,22% en 1.945. Sube el dólar
a 102,47, cae el euro un 0,2% a 1,09, el IBEX 35, por ejemplo, aquí en Europa cae un 1,6, CAC 40 0,78 de caída, DAX 1,19%. Y en divisas, que sería la otra parte para preguntarle a Montalto, llama la atención la subida a contracorriente, si miramos al 2 años americano, del 10 años. 10 años americano, subida del 1,14%. Se está disparando todavía más la rentabilidad del bono a largo plazo americano, del bono a 10 años. 4,073 de rentabilidad. Es decir, a 10 años, al menos tener una rentabilidad media del 4%. Porque si no, para eso te estás jugando un riesgo enorme pudiendo tener una alternativa sin riesgo, que sería ese bono a 10 años. Y el 2 años americano, sin embargo, está cayendo 0,39% hasta el 4,88% de rentabilidad. Montalto, todo tuyo. ¿Dónde estás mirando? Bueno, ahora lo de los bonos que estaba comentando, de hecho, no sé, tal vez mi dato sea erróneo, pero la subida del bono estaba casi en el 2% ahora de lo que es hoy, día 2 de agosto, a partir de las 2 de la tarde. Mira, 2,06 la subida del bono a 10 años, o sea, una locura. En el 4 llegó a marcar ahora 4,09. Lo más importante es esta zona que no superara, que es la parte más complicada, la parte del 4,15, 4,20 para el 10. Pero es que esto es lo que le está trayendo, esto es lo que dice Fitch, que es lo que está poniendo la soga al cuello a la economía norteamericana y que de algún lado va a tener que rascar. Y que no solamente es a punta de impuestos con esa política fiscal que está teniendo Biden y que va a poner en serios problemas todo el sistema económico. Por lo tanto, aquí tiene que actuar probablemente este es el de 2 años, donde a nivel gráfico, hablo del gráfico 5,17, sigue estando la resistencia de medio plazo y el objetivo final, cuando finalmente la Reserva Federal quite el acelerador a la subida de tasas y comiencen a bajar, le situaría nuevamente en los niveles normales del 2,85, 2,90. En el caso del VIX, ya antes de que empezáramos las vacaciones, ahora de los últimos programas, comentaba de que íbamos a visitar la zona de los 16,40. Hemos visitado los 16,90 justo hoy, sobre las 12 del mediodía, pero lo que mucha gente no está viendo, siempre hablan, sobre todo en los últimos 2 años, de zonas de acumulación en los gráficos, tanto para las criptos como para otros activos. Esto es una zona de acumulación, pero nadie habla de lo que son las zonas de distribución. Y aquí donde hay que tener especial cuidado con las zonas de distribución que son exactamente lo contrario a lo que es una zona de acumulación. Y aquí es donde se va a soltar y se está soltando todo el papel porque tiene que haber una corrección, sana o insana, no lo sé, pero tiene que haber una corrección si queremos realmente superar los 5.000 puntos para el Standard & Poor's. Algo que sí siguen habiendo datos detrás que podrían todavía seguir apoyando esta teoría, que me incluyo. Soy uno de los primeros que defiende Es decir, que le están... lo que planteas es que haya una recogida ahora, Montalto, una Correcto. recogida ahora, sobre todo agosto, algo de septiembre como mucho, para luego ya meterte en un rally de fin de año que te lleve al 4,900, decía Oppenheimer, por ejemplo, ayer, y distintas casas de análisis, ¿no? 4,900, tal vez un poco más o ahí, pero yo creo que a principios del 2024, antes de un mega super descalabro nuevamente de todos los mercados sobre finales de tercer, cuarto trimestre del 24, comienzo del 25, veríamos otra fuerte corrección, una crisis que no tengo ni idea cuál lo va a originar. Creo que va a reventar por el lado del sector bancario nuevamente y del sector de deuda soberana de los países, pero de momento sí, es una recogida, es una corrección. Yo no sé todavía hasta dónde va a llegar, intentaré medirla en estos días para más o menos tener una idea, pero de momento estoy barajando los 4.350 como una zona más o menos coherente para esta corrección, en donde podríamos buscar un nuevo soporte. Estoy hablando del futuro del Standard & Poor's. Y hay algo importante que mucha gente no estaba prestando atención. Miran el oro, miran otros refugios, y es sobre todo el papel de Bitcoin. Yo estaba mirando justo hoy que estaba publicando unos datos sobre este tema. Un segundo, a ver si lo encuentro aquí. Y aquí está, y es muy importante, una página de CoinGlass, a ver si se puede ver aquí para el caso de Bitcoin. Y cuidado por estos movimientos y las fechas de vencimiento que tenemos en opciones para lo que puede ser finales de septiembre, sobre todo el 2023, y donde estamos viendo vencimientos que podrían estar en torno por encima de los $40,000 aproximadamente para Bitcoin.
Se va a empezar a concentrar a finales de agosto, por lo que cuidado que el verdadero refugio es probable que estuviera viéndose por este lado y por lo tanto Bitcoin, que muchos esperaban un descalabro, ocupará el lugar del oro probablemente ante esa caída que pueda marcar los mercados. El Nasdaq 100 cumpliéndolo muy bien, ahora justo el futuro que abrió Wall Street hace 10 minutos sigue cayendo, había intentado hacer una pequeña trampa a ver si cerraba el hueco de última hora, pero cuidado con esta zona, la más importante, los 15.550 en el caso del futuro del Nasdaq 100, porque si se pierden, ya desde allí nos vamos directo a los 15.200 aproximadamente, al igual que el Dow Jones industrial, el futuro en este momento, ya vamos a los contados, que nos están marcando más de lo mismo, creo que no va a poder superar los 35.850 y al no poder hacerlo es probable que visite la primera zona de control de 34.900 durante el mes de agosto o estos días y probablemente en los 34.000 encontrara una primera pausa importante que creo que coincide con esos 4.350. Y aquí tenemos el contado, como ves, recién empieza en el semanal, vamos a verlo en diario para que se vea más fácil, recién empieza el movimiento de corrección. Yo siempre mantuve de que era difícil que se superara la zona de 4.600, 4.620 aproximadamente. Aquí está el gran techo. Los que están en la Academia de Negocio de Televisión saben la vela que se acaba de formar aquí y que como mínimo, hay una corrección en los 4.450 con posibilidad de estos 4.350 aproximadamente que comentaba anteriormente, también para el caso del futuro, del contado. Algunos estaban especulando hoy con que de hecho muchos decían, ¿qué es eso de Fitch? ¿Qué importa Fitch? Es que en este momento da igual. En una fase de distribución donde los precios ya no tienen margen para dar más beneficios, y es la gran confusión de la mayoría de los inversores que piensan que en bolsa solo se gana si compras y algo sube, cuando en la otra dirección sucede exactamente lo mismo. Puedes ganar mucho dinero también. De hecho, cuando ya no hay margen para arriba, los que somos más viejos en los mercados financieros, se le denominaba se acaba el papel, literalmente. Hay X miles de millones o millones de acciones en circulación. Cuando todo el mundo las compra y las retiene, llega un momento que no queda casi supply o no queda casi circulación de títulos para que se sigan comprando. Y si los compras, eres loco porque los pagarás carísimos por haber muy pocos. Ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, hay que soltar papel, como se le llama, y es donde los que ya tienen beneficios de antes tiran, venden, hacen que ocurran estos movimientos bajistas que se van a hacer en fases de zigzag y que nos marcarán estos niveles. Es un simple motivo matemático y de que puedes tener 100 manzanas a disposición, pero si ya llevas compradas 95, las últimas 5 no hay mucho más donde rascar. Por lo tanto, te conviene tratar de vender de esas 95 que tienes, como mínimo 40 o 35, para que vuelva nuevamente a tener un precio normal esa manzana. Nos pregunta James GS, ¿cuál es tu visión de los mercados europeos y asiáticos a consecuencia del tema de Fitch y de la deuda de Estados Unidos? A ver, manteniendo el medio plazo y de lo que va a ser de aquí, probablemente después de lo que pase en agosto, primeros días de septiembre, que habiendo más calma, después de haber tenido esta corrección, que agosto, por cierto, para el VIX ha sido de los meses desde el año 91 a la fecha alcista a nivel de volatilidad, por lo que conlleva caída de los mercados, creo que el mercado a medio plazo todavía va a seguir viendo nuevos máximos. Lo que estamos aumentando hoy, ahora, es prudencia para estas nuevas entradas con mucho capital en zonas de resistencia y distribución, porque probablemente vayan a sufrir pérdidas y también van a tener que esperar mucho más tiempo para recuperar. Por lo tanto, cautela, ir asegurando ganancias, que si yo me equivoco, aquí no pasó nada y ustedes siguen con esas posiciones alcistas, pero en caso de que no me equivoque, creo que es una advertencia a tener en cuenta. Así que James o James, no te preocupes que por el lado asiático y el americano, al menos sobre todo el asiático, todavía van a poder verse buenas subidas, pero de cara a septiembre-octubre y ya de cara sobre todo hasta casi mediados del 2024. A partir de ahí vendrá otra historia de crisis, pero estaremos por encima de o con nuevos máximos históricos.
¿Qué opinión tienes de los datos de ADP que hemos conocido a las 2:15? Se esperaba, bueno, el dato anterior era 497.000, el dato esperado eran 190.000 y sin embargo se ha disparado a 324.000, otra vez mostrando el empleo fortaleza. Ya, y eso es lo que probablemente la Reserva Federal les siga significando. A ver, la última vez lo que dijo, haciéndole favor a Biden, era también de que iban a tratar de seguir destruyendo, digamos, oferta y demanda, pero manteniendo una tasa de empleo saludable. Pero claro, el otro día le decía a un taxista, me tocaba en 4 minutos explicarle de economía y de la inflación. Le digo, si yo a ti te digo, señor amigo taxista, que no gastes, porque si gastas, contribuyes a que toda la cadena de servicios aumenten los precios y cada vez paguemos más, a eso se le llama inflación, tú no me vas a hacer caso. Entonces la única forma que tengo de hacer algo es empobrecerte. Si te empobrezco, simplemente te quito los medios económicos para que sigas gastando. Y así sí freno la inflación. Eso es lo que está haciendo la subida de tipos de interés. A nivel de usuario, a nivel de consumidor, lo que están haciendo es que el acceso al crédito sea más difícil, que la banca, cuando otorgue un crédito, sus clientes van a pagar intereses altísimos que se van a terminar asfixiando en ese tipo de decisiones. Por lo tanto, con estos tipos de interés, ni hipotecas, ni consumo, ni nada. Nada de utilizar crédito porque te vas a meter la zona al cuello. Y el tema del paro, que se está manteniendo en niveles bastante controlados, contribuye también a dar esa falsa seguridad de que no pasa nada, sigo pidiendo estos créditos, sigo gastando, sigo invirtiendo en la economía. Por eso la Fed estaba en la disyuntiva, porque no es bueno para la Fed esto, pero sí para Biden. Nos pregunta también si podemos ver un vistazo, si puedes dar un vistazo, Gabriel, al IBEX, si se puede dar algo de info. Claro. Y aquí lo tenemos al IBEX. La En su caída es momento, importante hoy, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, y la que todavía falta. De hecho, todavía no es grande. Estamos hablando de pequeños recortes. Hemos tenido semanas en marzo, por ejemplo, de que caíamos del 9.279 en el IBEX hasta los 8.660 en una sola semana. Esto para ir haciendo boca. Yo tenía un objetivo, si no pasaba nada, podía estar en 9.950, algo que no ha ocurrido, se ha detenido en los 9.726, pero creo que de aquí el IBEX, en caso de seguir recortando, estaríamos hablando de 8.850 aproximadamente para el caso del IBEX. Eso sí, si supera los 9.820, aquí no pasó nada y todo esto quedó como un simple programa un día miércoles 2 de agosto a las 3:30 de la tarde. ¿Cómo podemos ver consecuencias que pueda tener la economía americana después del dato o de ese movimiento de Fitch? Las caídas son del 0,7% ahí estabilizadas. ¿Dónde vas a seguir mirando? Porque te decía al Bueno, principio el 10 años americano, ¿no? Es que eso marca gran parte del suelo en el que tiene que estar el crecimiento. exacto, volvemos al tema del 10 años americano, aquí lo tenemos, ahora pasa a estar de nuevo al verde, 407 lo que está marcando en tiempo real, pero hay un problema sobre todo, y lo que yo quiero seguir observando. De momento, Fitch fue muy valiente, Fitch en estos momentos, en lanzar esto ayer, después del cierre del mercado, después del cierre de Wall Street, porque queda Moody's y queda todavía Standard Poor's también, para ver si dan su opinión. Y no te olvides que años anteriores, volvemos a la crisis bancaria de 2008, a la financiera, las subprimes, que las tres agencias solían ir al unísono con la rebaja de bonos de deuda. Y cuidado donde toquen algún bono de deuda más o alguna a nivel crediticio, algún país europeo, que estoy seguro que no van a quedar solo en Estados Unidos, va a venir algún país también aquí, sobre todo zona euro, y vamos a ver qué hacen con China también, por si se inventan algo, porque donde le hagan rebaja a China, ahí ya tenemos un colapso bonito para el mes de agosto. Y repito, estoy pendiente de qué va a decir Moody's y qué va a opinar Standard Poor's, porque ya a la Secretaría del Tesoro no le ha gustado nada lo de Fitch, y cuando Fitch o cualquier otra comienza, suelen venir sus compañeras también a hacer sus... Hay que ver quién les pagó también, ¿no? ¿Algún valor importante en la apertura en que te estés fijando? De momento no, pero tengo entendido que para el día de hoy me comentaban algunos que iban a presentar datos. Habían earnings en la noche, ay, a ver si me acuerdo. AMD estaban hablando también hoy de que interesaba competencia de Nvidia. Yo en su momento teníamos los análisis hechos aquí. Un segundo.
en donde hay una gran zona de soporte para el caso de AMD que no debería perder, que son los $103.50. Esto ya lleva días analizado. En caso de que se perdiera, visitaríamos los 92.50 aproximadamente. Y en caso de que no se pierdan estos 103.50, todavía sigue vigente el 134.90 aproximadamente. Así que AMD, me recuerdo que estaban hablando porque era también una de las que preocupaba junto a lo que era Nvidia Corporation. Y aquí sí, para el caso de Nvidia, yo creo que vamos a ver los 420, tal vez los $400 de cotización, sin que para ello supere los 484, $485. Montalto, nos pregunta Carmen, ¿cómo puede afectar la situación africana en el conjunto del mercado? Lo que ha sucedido en Níger, ese movimiento que va a ir también alineado con la reunión de los BRICS. ¿Crees que puede tener afección en la situación global mediante o vía, por ejemplo, petróleo y crisis alimentaria? A ver, hay una película muy buena de Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra, que justo trata de un caso real, de un personaje que realmente existió y existe a día de hoy porque se ocupan de esto. Cuando comienzan conflictos bélicos, independientemente de la parte humana, de la parte moral, de la parte que nos afecta sentimentalmente por cómo nos lo comunican las noticias o los medios de comunicación, hay siempre un interés económico. ¿Cómo explicarlo? Si sé que haciendo un conflicto bélico en un punto o en otro punto, puedo hacer que el precio de una commodity, de una divisa, de una materia prima, de lo que sea, puede tener un comportamiento hacia un lado o hacia el otro, es ahí donde probablemente a mí me interesara que sucediera. Hay mucho dinero de por medio. De hecho, las guerras, aunque no lo crean, la gran parte de ellas se generan solo como excusa detonante para justificar un movimiento que me va a favorecer para obtener un beneficio económico por parte de los mercados financieros. Por lo tanto, las consecuencias que va a tener esto de África, la ventaja que puede ser para el bloque de los BRICS o no, o para Occidente o no, en ese sentido, como no me ocupo de la geopolítica porque no me interesa tampoco, porque sé que todo deriva en esto también, dominando los mercados financieros, ya encuentran la respuesta y los posibles intereses para el otro. Habría que ver de aquí a unos días, gracias a eso o por consecuencia de eso, qué se ha movido y en qué dirección para saber un poco qué interés real había detrás. Es muy personal, ¿no? Comentabas al principio, sí, comentabas al principio alrededor del Bitcoin y decías un sustitutivo del oro en un entorno como el actual. ¿Cómo ves al Bitcoin? Porque las caídas hoy vuelven a ser se vuelven a ser fuertes. José, mira, si miramos aquí, Bitcoin lleva desde junio, el 22 de junio, en una especie de rango, ha intentado perder un poco la base, se ha frenado en 28.850, podríamos ver un 28.500 todavía tal vez. Esta vela que ha dejado en el día de ayer, justo en el día de ayer, esta elimina cualquier probabilidad de llegar nuevamente a perder los 28.800. ¿Qué significa? Que esto que acaba de suceder con Bitcoin ya pone en carrera al precio. Es que ahora me han cambiado Visual Trading View. Bueno, vamos a ver cómo lo dibujo. A ver si. Aquí está la flecha. Vale. Pone en carrera que desde estas zonas, desde los 29.500 aproximadamente, vamos a ver a Bitcoin nuevamente en 31.350, 31.500. Y si hay una caída del mercado, ahora sí es donde espero probablemente que se pueda ver algún nuevo máximo de los últimos meses para el caso de Bitcoin. Y no, sin embargo, en el caso del oro, que no sé si has escuchado, sabes, pero soy uno de los defensores de que el oro visitará los 1.300 antes de una gran subida. Ahora sí, con lo de Fitch, con lo de la deuda, con todo esto, a ver si realmente el oro visita estos 1.300 y en esta gran zona de cara a 2025, cuando venga otro descalabro económico, probablemente por burbuja de bonos o lo que sea a nivel gubernamental y que no se puedan pagar muchos de ellos, toca hacer algún rescate, ahí donde el oro entraría nuevamente en acción y estando en niveles de 1.300, 1.400, nos puede llevar por encima de los 2.200 fácilmente como verdadero refugio en ese momento. Nos piden una última cosa de Montalto, que si podemos mirar la deuda argentina, o por AL30 o por GD30.
A G de ver, Granada, D de Dinamarca, GD30 o por AL30. GD30. No. No, no, a ver, voy a buscar por otro lado. Dice si no AL30. No. Voy a buscar con el GD30 de nuevo, pero sin bono. No, no. Es un dato demasiado específico, bastante preciso para el caso de la deuda argentina, que además me temo de que fuera que el dato que accedamos replicara realmente lo real, lo que pueda haber detrás. Pero bueno, a ver. A ver, que había otra pregunta. Nos dicen aún así que no está en TradingView. Aún así tenemos aquí a Echeverry. Dale. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas y movidas tardes, ¿no? Con el VIX sobre todo empezando a despertar. Sí, el VIX por fin está después de zonas muy bajitas, está moviéndose de manera muy fuerte. Vamos a sacarlo aquí también en pantalla para que lo podamos ver todos. Pero efectivamente se está moviendo, ya estábamos, si no me equivoco, aquí estamos en los 15.44 en este momento. Bueno, nada espectacular. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta lo que hemos estado comentando estos días atrás. Empieza por fin agosto, llega un montón de situaciones en las que la volatilidad se va a ver mucho más acuciante porque hay menos volumen de negociación y, por tanto, cualquier suceso que tenga cabida dentro de estos días, pues es probable que lo notemos más. Desde luego, la subida del VIX ha sido muy importante, pero no se sale de ningún sitio. Estamos hablando de que tendríamos que ver una ruptura de esos 16,20 aproximadamente para considerar que efectivamente además lo ha tocado, ha sido un punto justamente donde ha llegado en el día de hoy el VIX y se está, digamos, contrayendo en este momento y, por tanto, bueno, de momento lo que vemos es que la volatilidad aumenta. Claro, el número de catalizadores de movimientos bruscos crece de manera exponencial casi por minutos en estos 2 días que llevamos de agosto, porque desde luego entre los helicópteros que se están colando desde Bielorrusia por el espacio OTAN, la calificación que estamos viendo por parte de esta última agencia calificadora y todo el como decimos, ese volumen decreciente, pues hace que la volatilidad aumente muchísimo. Pero en principio yo no veo un gran descalabro, más allá de que estamos muy altos en los mercados y nos vamos un poco a ver en la zona del SP500, vamos a ver, contextualizando un poco, que estamos justamente, ya hemos superado esa zona de los 4.500, como hablabais anteriormente, tenemos una zona de acumulación entre los 4.532 y los 4.613 como máximo, que esa zona, pues lógicamente es una consolidación del movimiento. El escenario B que tenemos marcado en pantalla, vamos a retirar esta zona para que lo podáis ver un poco mejor, el escenario B que tenemos marcado en pantalla, lo que está haciendo es no solamente se ha cumplido, sino que además lo ha sobrepasado y está consolidado. Mientras que no se pierdan esa zona de 4.500, de momento lo que hace es consolidar, es acumular y vamos a ver cuál es el comportamiento posterior. Me llamaba mucho la atención, José, lo que estabas comentando sobre el crudo, y es que estamos viendo justamente esta zona del crudo, esta zona de los 86,80, que yo tengo marcada un poco como zona de acumulación entre los 86,80 y los 89,20, con 30 aproximadamente, toda esta zona moradita que podéis ver aquí, claramente es una zona de congestión, donde si esta zona se rompiese, sí que podríamos ver un nuevo rango bien distinto que nos podía llevar a esas previsiones un poco más alarmantes por determinadas agencias que comentaban que podíamos ver el crudo a finales de año en torno a los 95-100. Como veis, los 96. Sí, dime, Montalto. Mira, no sé si puedo mostrar rápidamente porque me olvidé de mostrar, Javier, al hilo lo que estás diciendo. Yo ahora justo hace unos días mostraba este objetivo. Tenemos un objetivo finalizado alcista en los 82.30, hablo del crudo, 82.39, 82.50. Veríamos un retroceso a los 78 aproximadamente. Arranca un segundo alcista, una estructura alcista de Fibonacci, que justo me lo dejan 96.30 de cara a puede ser finales de año. Ahí donde veo que entre esos 95 y 96.30 el crudo se estaría deteniendo. De momento una corrección normal, después de haber finalizado la alcista también,
y aquí arrancaría el segundo, que de hecho lo dejé marcado para alguna masterclass que ya haremos en las próximas semanas de cara justo a lectura y proyecciones mediante Fibonacci. Pero no es jugar a adivinar el futuro, pero más o menos coincide con lo que estabas diciendo ahora. Sí, exacto. Gabriel, al final hay muchos analistas que coinciden un poco con esa visión que acabas de mostrar. En mi caso personal, ya sabéis que yo tiendo mucho a contextualizar la información de un solo activo, intentando buscar correlaciones tanto positivas como negativas, así como en movimientos de oferta y demanda de los distintos ciclos económicos, de las distintas zonas geográficas. Y si nos vamos en concreto a contextualizar justamente eso que estamos hablando y nos vamos a ver en este caso no el Sensex, sino el TASI, el Tadawul All Share, vamos con él, no lo tengo sacado, pero lo saco en un segundo, vais a ver el movimiento del TASI. Fijaos, el Tadawul All Share, ese índice saudí con más del 60-70% de compañías que componen este índice dedicadas a los hidrocarburos y sus derivados, vais a ver cómo esta caída no es de hoy, ¿vale? Estamos hablando ya justamente del 26 de julio, empieza a caer. Y si nos vamos a ver el Brent, cuando cae es hoy. Es decir, tenemos un contexto donde estamos viendo por parte de Arabia Saudí cómo ya están viendo ese recorte, esa zona de consolidación y que se ve de manera muy clara en el Tadawul All Share. ¿Qué va a suceder? Pues lógicamente podemos verlo en la zona aproximadamente de 11.355, le quedan aproximadamente unos 130 puntos para llegar a esa zona y lo que vamos a ver si llega a ese punto es si efectivamente a partir de ahí, la voy a marcar para que se vea claramente, a partir de aquí, de esta zona, de los 11.365, tiene rebote o por el contrario tiene una ruptura, con lo cual entraría en este rango más abajo. Si eso es lo que sucediese, sería bastante probable ver al crudo, al Brent en este caso, que es justamente el crudo que más le afecta al Tadawul All Share por ser de este lado del mundo y no del otro lado del charco, podríamos ver zonas de congestión en torno a los $80 por barril. Toda esa parte, fijaos que de momento todavía no está consolidada, esta subida ha sido muy vertiginosa y empezamos a ver hoy la caída. Por tanto, siempre utilicemos un poco ese filtro, ¿no? Para ver qué es lo que sucede dentro del crudo, dentro de la demanda, dentro de las decisiones que toma la OPEP Plus. Y recordemos que durante el verano la parte de Oriente Próximo va a tener no solamente esa reunión para ver las primeras negociaciones de paz, sino muchas otras reuniones muy, muy importantes donde vamos a poder aprender muchas cosas y se van a decidir muchas cosas en este verano, con lo cual el mes de agosto desde luego es calentito. Una pregunta a los dos y ya nos marchamos. ¿Creéis que este es el pistoletazo de salida de una corrección? Nos decía Montalto, algo que pueda durar 20 días, 30 días como mucho para luego enganchar un rally hasta fin de año, ¿o creéis que esto puede ser el inicio de algo que sea más profundo, Echeverry? Y Montalto también. En mi caso personal, yo creo que no es el inicio de una corrección, de una corrección que pueda suponer una cosa horrorosa. Creo que va a ser simplemente una consolidación, una toma de beneficios. Puede haber efectivamente desplazamientos y dilataciones de los precios en muchos activos, por lo que comentamos, por el bajo número de partícipes que hay ahora mismo en el mercado, ese bajo volumen hace que la volatilidad aumente. Más allá de eso, esto de vamos a hacer una corrección durante un mes y luego vamos de rally hasta el fin de los tiempos y llegamos a 4.900, es que no lo veo. Es que no lo veo por una sencilla razón, por sentido común. A lo mejor sucede, no digo que no, pero por sentido común con el techo de deuda donde están Estados Unidos, que ahora parece que debido a esta calificación, bueno, pues toca un poco hablar de eso, pero es que toca hablar del incremento de la deuda no solamente en Estados Unidos, sino en Reino Unido, en toda Europa, toda la deuda que estamos acumulando y todas las medidas que se están acumulando tienen que tener un coste y esto evidentemente tiene un delay, tiene un tiempo de tardanza en repercutirse dentro de los mercados y a mí personalmente me extrañaría mucho que acabemos el año en los 4.900 tan cacareados por mucha gente. Yo creo que no va a ser el caso y que lo que vamos a ver es una corrección para poder subir y probablemente vamos a tener una corrección bastante más profunda durante la segunda mitad del año. En esta vuelta de vacaciones vamos a tener una corrección un poco más profunda que pueda cuanto menos estabilizar los precios. Esa es la idea que yo tengo.
Lo que yo veo es exactamente de que vamos a tener un agosto de volatilidad. La volatilidad viene cuando no hay volumen. Cuando no hay volumen nadie tiene interés en comprar. El interés se genera de la compra solo cuando los precios caen. La única forma de que un precio caiga es poniéndolo a la venta y que haya más cantidad a la venta para que los precios sean más agradables. Dicho esto, volveríamos al mes de septiembre en algún momento para ya un buen rally para buscar nuevos máximos superando los niveles actuales del Standard & Poor's. Eso es lo que de momento preveo. Fijaos, importante, perdona que te corte, José, fijaos, importante, con toda la que tenemos encima, esa crisis alimentaria con el grano y demás que se está produciendo dentro de Ucrania, mirad la corrección que ha tenido el trigo en estos días. Estamos hablando de un 17% de corrección dentro del mercado del trigo. Así que ojo, porque aquí volvemos a lo mismo. A mí me gusta siempre correlacionar. Tenemos una crisis terrible de alimentos. El trigo ha subido de manera exponencial a esa crisis y vuelve a los niveles previos. Yo no sé por qué, ni puedo adivinar el motivo, ni conozco todos los datos de todos los integrantes. Yeah. Lo que sí puedo es ver en el gráfico que algo está sucediendo que es anacrónico a lo que está pasando en la crisis del grano. Solo una pregunta más a los dos. Nos preguntan por Tesla. Dice que está en corto desde los 296. Dice que a 2-3 meses. ¿Que cómo veis Tesla? Bueno, en vista de lo que, en mi caso, con lo que acabo de comentar, de lo que espero, que disfrute del corto, lo que le vaya a durar ahora de agosto, pero que luego tenga mucho cuidado con ese corto, porque probablemente se le puede dar la vuelta. De momento Tesla, si pierde los 257, 255, tiene un objetivo de corrección en los 226, 230, pero es que desde allí dispararía nuevamente y le queda todavía recorrido como mínimo a los $340, ya acercándonos a lo que es octubre, noviembre. Bueno, en mi caso yo lo que veo es una zona de soporte en este momento. Sí, decía, tiene una zona de soporte en justamente donde se encuentra, en los 250, 55 aproximadamente. Esa zona de soporte de momento la está respetando y hay una pequeña divergencia de MACD bajista que nos marca la posibilidad de esa ruptura en la zona actual. En principio, bueno, el título en sí, la compañía está funcionando bastante bien y por tanto no creo que haya mayor problema, ¿no? Pero habrá que ver si esa zona de resistencia, de soporte en este caso, la rompe. Si no la rompe, pues evidentemente no tiene mucho sentido aguantar una posición que va a ir en contra de tu movimiento. Si la rompe, pues evidentemente que tome la decisión que considere oportuna. Pues muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes también que nos han seguido en este especial alrededor de cómo estaba avanzando esta apertura de un mercado que está bajista y además está bajista con fuerza en el entorno del 0,85, 87 del S&P 500, del 1,5 ya el Nasdaq en 15.480, el VIX se mantiene en esa subida del 11% y por ejemplo el IBEX 35 aquí en Europa, en España, ya cae el 1,7%. Ojo con el movimiento de bajada. Petróleo ha perdido los 85, está en 84,34. Echeverry y Montalto, muchísimas gracias a los dos por esa fotografía. Muchísimas gracias también a ambos y a la audiencia por estar ahí en este mes de agosto aquí en España. Gracias.